TVN24DO, @Voz Media Net, en TikTok, @TVN24DO, página web, Voz Media Network, YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. La política no es improvisación. Es estrategia, comunicación y visión. Porque una democracia sólida necesita decisiones bien pensadas y profesionales que las hagan posibles. Los consultores políticos transforman líderes, construyen mensajes y acercan gobiernos a la gente. Políticamente directo. Con Nidia Paulino. 85. Sí. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno poder estar nuevamente aquí con ustedes y de verdad es que siempre un placer a toda mi gente de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, las islas, ¿por qué no? Porque saben que hemos recibido mensajes de las islas y Dios mío, en Surinam hay una nueva presidenta y de ahí hemos hecho contacto y nos siguen en el programa. Eso es maravilloso, tenemos ahora las islas, estoy así de contenta, así que saludo y abrazo a toda la gente de las islas que nos siguen. Hemos tenido una muy buena audiencia de Brasil, créanme que me han llamado de Brasil, una muy buena audiencia, hicimos una entrevista, hicimos algo de publicidad al programa y tenemos allá una repercusión bastante respetable, déjenme decirle, particularmente de Estados Unidos, a toda mi gente de Massachusetts, Connecticut, Mississippi, los amigos de Nueva York, que ahí tenemos una grandísima comunidad que es gestionada por nuestro amigo Germán, que siempre están en contacto y nos siguen. Es maravilloso mantener luego la conversación también con ustedes y en Europa, que apenas estuvimos por allá hace unas semanas, España, Italia, Suiza, Holanda, me ha escrito alguien de Holanda que nos sigue también en el programa. A todos ustedes yo nada más tengo que darle un grandísimo abrazo porque aquí lo que hacemos es consultoría política, no somos políticos, no somos opiniólogos, nosotros hacemos investigación, le decimos a ustedes lo que sale de esa investigación y lo entramos en la conversación porque todo lo recabamos de lo que dicen ustedes. Eso es así, aquí se dice, se maneja, se transforma y se cocina lo que dicen ustedes para enterarlo de qué es lo que va sucediendo en el país y en el mundo. Pero hoy yo estoy emocionada, créanme. Es pena que no tenemos los teléfonos abiertos para que ustedes puedan comunicarse, pero por acá mándenme su mensaje, que yo los recibo ahí al momento y los leo, porque hoy estoy emocionada, muy emocionada, señores. Tenemos un invitado que es el sueño, yo le llamo una diosidencia, haberme encontrado con él, porque no tengo tiempo para contarle cómo fue el encuentro, pero les aseguro que es maravilloso para enriquecer mi alma y todos mis sueños de la música, lo que me ha sucedido. Hoy tenemos un invitado tan especial que él se ha pasado su vida entre la diplomacia y la cultura, además de que es doctor, es politólogo, señores, y no termina nunca de estudiar. Yo le voy a leer a ustedes algo, muy poco, de un currículum y una hoja de vida extraordinaria, pero quiero decirle algo. ¿Ustedes creen que no hay dominicanos especiales, dominicanos preparados, dominicanos que dan la talla en el mundo? Pues esta es la prueba de que aquí hoy tenemos uno indirectamente, políticamente directo. Señores, él es diplomático de carrera y tenor. Eso me encanta decirlo. Y tenor dominicano. ¿Recuerdan Plácido Domínguez y esa gente? Pues no hay nada que envidiarle. Aquí tenemos uno maravilloso. Y siendo uno de los pocos representantes culturales a nivel mundial que tiene la República Dominicana. Cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas con especialización en Política Internacional por la primera universidad. Señores, la Sapienza de Roma. Yo sé de lo que le estoy hablando y eso me emociona.
Un diploma de la Sapienza, eso es algo de allá arriba. De la cual se graduó con honores, además. Ha cursado un máster en comunicación política en el Centro de Estudios de Posgrado Europeo en la CUP Madrid, España. Así que ahí también nos encontramos con este señor increíble. Yo me encuentro en la política, en la música, en la diplomacia, en la cultura. ¿Se dan cuenta por qué estoy tan emocionada? Les cuento más de él. Además tiene una licenciatura en mercadeo en la Universidad AP. Señores, lo de él fue algo que es la demostración de que cuando usted quiere la cosa, hace sacrificio, voluntad, continuación ahí de yo lo quiero, se hace. Ustedes saben lo que hizo el personaje con el que vamos a estar hoy así de importante. Este señor por 6 años, todas las semanas se iba de Roma a Milán a estudiar esto que hace, cantar. Pero eso es algo maravilloso. No todo. ¿Y saben lo que significa agarrar un tren de Roma a Milano? Son 4, 5, 6 horas. Todos los fines de semana él lo dedicó por 6 años a eso. Es algo tan rico lo que él ha hecho y que nosotros como dominicanos tenemos que tenerlo Ay, Dios mío. Yo creo que de los poquísimos dominicanos diplomáticos que estudió diplomacia eclesiástica, porque crean, eso es difícil. Yo estudié el protocolo eclesiástico y no es fácil. Él estudió diplomacia eclesiástica y le estudió allá, donde está la madre de la madre, en el Vaticano. Por lo tanto, hoy yo puedo hablar con él francés, italiano, el inglés ahí medio, pero hoy nos dedicamos al italiano y también habla el portugués. Ha fungido como diplomático ante el gobierno de Italia, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en la FAO, ante el Vaticano los últimos 10 años del pontificado de, cuánto lo admiré, Juan Pablo II, Dios mío, y ya tengo 10 minutos en esta presentación, pero es que no termina porque él fue condecorado por la Soberana Orden Militar de Malta, la conozco muy bien, la Cruz del Comendador, el Mérito Maltés, por el Papa Juan Pablo II, la Cruz de Comando Ecuestre de la Orden de San Gregorio, el Magno con placa de plata, y esta última condecoración le fue otorgada en el Palacio Apostólico por el entonces jefe de protocolo de Vaticano, Tommaso Caputo. Es tanto y es tan rico que presentarle a Enrique Pina me llena de orgullo y de placer. Bienvenido. Gracias, Nidia, muchas gracias, muy honrado de tu invitación. Tenemos, sí, como tú dices, muchas cosas en común. La bella Italia que nos acomuna. Oh, Madonna, è bellissimo anche poter parlare italiano con lui, è fantastico. Imagínate que Italia tiene el 38% del patrimonio cultural del mundo. El que conoce lo que hay en Italia ya ha conocido casi la mitad. Te cuento algo, Enrique. Dime. Cuando yo llegué ahí, también como tú, a estudiar y abracé esa cultura con esa hambre que yo tenía y con esa juventud, eso influye mucho en el resultado de lo que yo soy hoy. Qué bueno. Te confieso esa cultura que humanista. Sí. Italia, yo digo siempre, esto es un 49-50. Yo amo Italia por todo lo que me ha dado. Sí, yo también. Me dio el continuar una formación increíble, me dio una familia, me dio la cosa como más importante del mundo. Bueno, Sí, es un placer. Yo estoy emocionada, te lo confieso, es real. Me he visto todos tus videos, me emociono cuando te veo, pero yo necesito que nos hable, Enrique, de este diplomático, de esta combinación, el hombre diplomacia, cultura, que va por el mundo y que canta tan bien que me hace relajarme. Ay, gracias. Bueno, como te digo, yo he llevado siempre un recorrido paralelo. Cuando estudiaba en APEC, Mercadotecnia, de donde me gradué, yo soy de la segunda promoción de Mercadotecnia de APEC, yo estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música, canto, bajo la dirección de mi primera y única profesora de canto en el país, Ivonne Asa. Doña Ivonne. Sí, claro. Entonces, cuando fui a Italia, seguí estudiando canto y seguí estudiando en la universidad. ¿Ves? Porque hice varios, entre
me pasé los 18 años estudiando y sigo estudiando hasta el día de hoy. Uno el máster no termina. en comunicación política lo estoy terminando en los próximos meses, porque yo creo que el mundo va avanzando tan rápido que uno tiene que mantenerse actualizado. Uno no puede quedarse en los conceptos que aprendió hace 20 años. Y sobre todo en cuanto a la comunicación política, ahora con las redes sociales, cómo se entrelaza una figura pública con las redes sociales, todo eso es. Entonces el canto, como te digo, yo viajé, como tú dijiste, viajé durante 6 años. Ese fue estudiando con Franco Corelli solamente. Uy. Porque yo estudié con otro. Yo duré 18 años en Italia y estudié los 18 años. Con Franco Corelli pues viajaba a Milán con un maletón lleno de libros de ciencia política. Me pasaba el tiempo en el hotel hasta que llegaba a las 8 de la noche mi lección de canto. Y leyendo el día entero, una vez la gente del hotel entraron en una de las pausas que yo hacía para ir a almorzar, para ver lo que yo hacía, porque decían, este hombre que llega de Roma. Toda la semana. Se tranca en la habitación del hotel y no sale, ¿qué es lo que está haciendo? Porque la gente va a compromiso. Yo iba a mi clase de canto y a estudiar ciencias políticas. Entonces, es algo que se complementa. Debo decirte que los europeos en eso lo entienden mejor, lo que es la diplomacia cultural. Claro. Porque el talento artístico es un adorno de tu carrera diplomática. ¿Ves? Por ejemplo, yo que he vivido como diplomático en los Estados Unidos, el americano, si tú cantas bien, tú no puedes ser un buen diplomático. Sí, eso. O si eres un buen diplomático, entonces eres un artista mediocre. No necesariamente una cosa excluye la otra, al contrario, se complementan. Wow, tú lograste algo increíble al mismo tiempo. Obtener un doctorado en política en Italia, yo sé lo difícil que es estudiar allí. Muy difícil. Y en la noche tú salirte de eso y lo usaste como tu relax, porque era lo que te gustaba, el canto. Sí, también concentrarte y ser excelente también en eso. Gracias. Déjame decirte una cosa, que mentalmente pasaba algo muy curioso. Y era que yo sentía durante el día, mientras estudiaba los textos de ciencias políticas, yo sentía que estaba usando un lóbulo del cerebro, lo sentía. Wow. Y cuando iba a la clase de canto, sentía que mi atención se enfocaba en otro lóbulo del cerebro. Era como un cambio de disquete. Y lo sentía físicamente en la cabeza, lo sentía, que tenía que cambiar de canal. Una cosa muy interesante. Una presión de los estudios y una presión del racional, emotivo, que era el canto, porque te llevaba a dimensiones increíbles. Y más el canto que tú haces. Dios mío, que ahí hay que tener actuación, hay que aprender los idiomas. Es muy completo eso. Sí, además tiene que tener empeñativo. Empeñativo. La respiración, son muchas cosas a la vez. Esa es la base, y tiene que tener una disciplina física, porque el cantante de ópera, primero, es un gran privilegio, porque tener esa voz ya es un gran don. Tienes que nacer. Es un don eso. Tienes que nacer con condiciones especiales. Claro. Porque no todo el que estudia puede cantar. Exacto. Puede estudiar el que tiene el material. Es una cosa increíble. Yo me entré a estudiar piano, Luis. Mira, Enrique, yo he amado siempre esto, ¿no? Una de mis cosas sin terminar son los estudios de piano. Yo amo eso, por eso te digo que nos encontramos en la música. Bueno, pero resulta que después, cuando hice la prueba cantar nada, entonces me di cuenta, me hice una prueba de poesía y ahí encajé, mira tú. Venga la poesía. Claro. Pero lo tuyo es extraordinario. Yo quiero que me cuentes, cuéntame todo. Esa experiencia, todos esos escenarios. Ay, porque ahí hay unos escenarios en los que tú has estado, que esos son sueños. Vamos a ver, tenemos 2 videos, ¿no? Ay, señores, para que lo disfruten. Preséntalo vamos tú. A ver el video de la Donne Mobile primero.
Vamos a verlo primero y Vamos, después lo vamos a comentar. Ok, porque señor cada uno productor, tiene su contexto. Eso, y tú me explicas. Yo te voy a explicar qué pasó en cada momento, ¿qué se siente? Cómo yo llegué ahí. ¿Qué se siente ahí? Sí, es una emoción increíble, sí, ¿verdad? Sí, claro. Ay, es claro. Y eso de la cultura mezclado con el canto también. Y no hay la charla de historia, me gustaría que habláramos. Porque yo sobre vi eso. una charla que tú das y ahí yo aprendí cosas extraordinarias. ¿Cuál de ellas, Yo viste? hice la ¿Cuál de ellas? tarea ¿Cuál? donde mezclabas El incluso. rol del arte en la diplomacia. Exacto, Ese. Sí, exacto. sí. Tenemos el video, ¿estamos listos, señor productor? No, todavía. Enrique, yo estoy emocionada. Cuéntame. Ese es el final de la Donne Móvil. Eso fue un tour de conciertos que yo hice con un grupo de Nueva York por Polonia. Un tour a favor de la paz. Ahí, pues, eso fue un reto. Te voy a explicar la secuencia. Cuéntame, con otros artistas. Sí, éramos 2 tenores, habían 3 sopranos, una mezzosoprano, pero era por Polonia. Yo salgo de aquí, de República Dominicana, porque yo estaba aquí cuando me invitaron. Ok. Yo salgo de aquí con 32 grados Celsius y 90% de humedad. Uf. Cuando yo llego a Nueva York, que era el tránsito para ir a Polonia, me encuentro que habían 5 grados Celsius con un 30% de humedad, o sea, seco, y empieza a picarme la garganta. Que es un problema Es un grande. problema. Eso. Sí, entonces yo que ando siempre en mi mochila con un botiquín de todo para primero auxilio Andan rápido. preparados Sí. ustedes, porque si la voz cambia, se embromó Claro, todo. claro, entonces empieza a picarme la garganta y yo sé que por la humedad, por la resequedad. Wow. Entonces agarro un Halls para humectarme la garganta y se me pasa la picazón. La picazón. Pero llegamos a Polonia y en Polonia hacían menos 2 grados con 90% de humedad. Oh, por Las Dios. calles estaban mojadas, hacía un frío tremendo. Las calles estaban mojadas y no había llovido. Oye, qué clima tan... que para nosotros tétrico, un dominicano tétrico. que se va con 32, Sí, llega a menos 2. Y entonces estuvimos ahí, era todo. La gente cree que uno va de vacaciones, uno va a un hotel, ensaya, cena, No ves almuerza ni y es para el siquiera hotel. el país, me pasa No. igual. Me pasa igual. Claro, uno no va a vacacionar. Sí. Uno va a vacacionar. Y eso fue una gran satisfacción porque es la primera vez que me siento como un canario exótico. ¡Ay, qué Un lindo! animal exótico. En ese país, Sí, todos tú sabes- te miraban como, Sí. ¡ay, llegó el caribeño! ¿Tú sabes por qué? Porque los países del centro y el norte de Europa no dan tenores. Sí. Y si lo dan con una voz muy estridente, que parece un gato que tú lo estás torturando, tú sabes. Así. Entonces, cuando ellos veían ese sonido, sobre todo en la ópera, la sala de conciertos de la ópera de Byton, el escenario, el público estaba iluminado, porque muchas veces solamente el escenario está iluminado y uno no ve en el público, pero esta vez estaba todo iluminado y yo veía las expresiones de la persona gente. cuando yo estaba cantando, que había uno así, esas ¡Qué expresiones, sí, lindo! es una expresión. ¿Y esto existe? Y este canario exótico, tú sabes. ¡Ay, Dios mío, qué lindo! Y una cosa curiosa que me impresionó del público polaco es que ellos no se acercan a abrazarte como uno hace aquí. Ellos desde lejos te hacen, desde lejos, pero no se acercan. Sí. Digo, qué curioso eso, porque en toda parte del mundo tú vienes y firmas un autógrafo. Sí. Sin embargo, ahí no. Mira Es la qué cosa. cultura, el comportamiento cultural. Una Nosotros como persona. diplomáticos sabemos que hay esos cambios en la distinta cultura. Claro. Si tú vas allá a Dubái, Abu Dhabi, esos países, el mismo Israel, los saludos son muy distintos. Claro. Tú no puedes saludar a una mujer como nos saludamos tú y yo No, aquí, y mucho menos darle la efusivamente, mano. ni No le puedes dar la tocarlos, mano, no se claro. tocan ni siquiera. Mientras que somos nosotros
lo de por acá, de esa es la actitud de que tenemos esas efusiones, que no dominamos, yo creo, las emociones. Cuando nos vemos simplemente somos tan felices. Enrique, cuéntame, que vi algo también ahí extraordinario, porque qué bueno que triunfas en todos esos escenarios. Yo quisiera como que el mundo entero lo supiera, que tenemos algo así, porque se habla de Plácido Domínguez, se habla de el otro, pero aquí nosotros tenemos uno grandioso. Te vi también en el Teatro Nacional. Sí. Eso me encantó. Cuéntame de eso. Bueno, esa fue una invitación que me hizo don Pepín Corripio. Yo he cantado muchas veces en el teatro, pero don Pepín Corripio me oyó cantando en uno de los premios de literatura. Cónchale, uno no es profeta en su tierra nunca. Bueno, eso es tan triste. Bueno, imagínate si eso le pasó a Jesucristo, que hacía milagros, resucitaba muertos, hacía andar a los pobres. Y como quiera lo matamos. ¿Cuántos más no me va a pasar a mí que no hago nada de eso? Ay, esa me encanta. Tú sabes. Entonces, don Pepín Corripio me oyó en marzo de 2017, cantando en uno de los premios de literatura de la Fundación Corripio, y me llamó. Él es un amante de la ópera. Y me llamó, me invitó a su casa y me dijo: yo quiero que tú cantes en octubre de este año, que se cumplen los 100 años de la llegada de mi familia a República Dominicana. Y esas son las piezas que tuve. Hay muchas en el Teatro Nacional, pero de la Fundación Corripio son esas. Vi una gran emoción en ese teatro, el público. La verdad es que emociona. Como tú hablas de cultura, y se habla tanto de cultura, además de diplomacia, cuando se habla de ti. Mira qué casualidad, yo tengo a Gilbert Gómez, por aquí nos mandan la pregunta cuando no tenemos conectado. Sí. Él está en Connecticut. Y está mirando el programa, te saludamos, bueno, y de parte de Enrique también te saludamos. Él lo que me pregunta es, la música que él canta es maravillosa. En este tiempo se necesitaría que se le baje de allá y se le enseñe a la gente de la calle. Él no tiene una fundación para poder llevar esto también a las escuelas. ¿Por qué no le enseñan eso si es cultura tan grande a los jóvenes? A ver si abandonan un poco el mundo sin valores en el que están cayendo. Muy bonita, oye, de verdad, un abrazo. Muy buen comentario, Gilbert. Muy buen comentario. Mira lo que inspiras, ¿ves? Sí. Déjame decirte una cosa, Gilbert. Yo he cantado en la provincia de Espaillat, en casi todos los rincones de la provincia de Espaillat. Moca, para ponerlo en un lenguaje menos institucional. Y la primera vez que canté en Moca fue por un amigo que era el presidente de Indotel, José Rafael Vargas, que yo pasé a saludarlo, lo había conocido en Roma. Sí, saludamos y él me al dijo, senador. Y me dijo, después fue senador, me dijo: ¿por qué tú no cantas en la gala que tenemos en Moca? Digo, pero eso era un lunes y la gala era el viernes. Yo venía de Estados Unidos a un concierto invitado por el cardenal López Rodríguez en la catedral. Dice, pero yo tengo ensayo al otro día, ensayo con orquesta en la mañana siguiente. Y él quiso tanto. Y yo honestamente le dije, pero yo lo que canto es ópera, yo no canto merengue, no canto bachata, no canto... Digo, mira, está bien, él quería tanto. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te canto un Ave María y otra pieza, a condición de que yo sea el primero, que tú me pongas un vehículo, de manera que inmediatamente yo cante, agarre para la capital, porque yo al otro día en la mañana tengo ensayo con orquesta, me tengo que acostar temprano. Sí. Efectivamente así lo hicimos. Yo a las 11 de la noche de ese viernes de diciembre de 2006, yo estaba a las 11 de la noche en mi cama, después de venir del Cibao y de haber cantado, imagínate. ¿Qué pasa? Que para mi sorpresa, el domingo, José Rafael Vargas me dice, la gente estaba preguntando por ti. La gente te quería conocer, que dónde tú estabas. Y al año sucesivo la gente empezó a decirle ya en el mes de noviembre que si no ibas, que me llevara. Oye, qué maravilla. Y para mí fue una sorpresa. Yo canté un montón de veces invitado por José Rafael Vargas en toda la provincia de Espaillat. Recuerdo en sitios tan remotos como la localidad de Los Camachos. Wow. La localidad de Los Camachos es una colina, no sé cuántos metros por encima del nivel del mar, muy fresco, un fresco agradable. No había talvia
porque yo camino antes de cantar, me ayuda la concentración, yo camino unos 5 o 6 kilómetros antes de cantar, y vocalizando y cantando y pensando en todo lo que tengo que hacer. Claro. Y ahí no podía. ¿Por qué? Porque habían unos peñones, no había talvia, unos peñones en la calle, que yo digo, aquí me voy a doblar un tobillo. Y había un olor a posilga de puerco, de criadero de puerco. Por Dios. Y yo dije, caramba, este sitio tan remoto, no sé cómo mi presentación va a ser acogida. Si va a ser entendido. La gente la disfrutó y tuve que llegar a la conclusión que el que estaba prejuiciado era yo. Sí. Tú sabes que, bueno, tú sabes lo que soy consultora política. Muchas veces nosotros vemos incluso lo mismo político. Y sucede como acabas de decir tú con ustedes, que piensan que la gente tiene un tipo de interés, mientras que no. Y ahí es que viene la desconexión. ¿Y eso por qué? Porque no se habla con la gente, no se escucha a la gente. Exactamente. Solo se le habla, no se le escucha en realidad. Y por eso esto, mira cómo él está interesado en que se lleve a las escuelas. ¿Por qué he querido hacer ese comentario? Porque Gilbert me ha traído a la mente en que este tipo de música no se conoce porque no es propuesta. Sí. Estamos bombardeados de reggaetón, de bachata, de dembow. El mismo merengue, todo eso. Pero las veces que yo he cantado en la Sursa, en una escuela de la Sursa. Maravilloso. Para los niños, y le ha encantado. Señores, eso es cultura, ¿oyeron? O sea, me llevó la primera dama, doña Candy Montilla, me llevó, yo canté para los niños, le expliqué cómo se cantaba, y ellos estaban contentísimos. Tú sabes algo, que mientras yo estuve en el consulado en Milán, yo hice un acuerdo con una escuela que, oye, no sé si tú lo has escuchado, se llama Santa Elena, Tony, era Santa Flora, allá en Italia. ¿Dónde? Santa Flora. ¿Tú sabes dónde están las termas de Saturnia? Sí. Es algo maravilloso. Ahí hay un pueblo pequeñito que se llama Santa Flora. Y cosa del destino, el alcalde era de orígenes dominicanos. No me digas. Nos conocimos y ahí en ese pequeño pueblecito de Santa Flora está lo más importante del canto. Los que van a las orquestas. Oh. Sí, lo que vienen escogidos para esas grandes orquestas en Italia y en todo el mundo, estudian ahí en Santa Flora. Están los mejores profesores del mundo. Yo firmé un acuerdo para que 2 estudiantes dominicanos, y que no sean ricos, sino buenos, pero que también tengan una posición social como querían ellos, que no fuera la más alta, sino darle oportunidad para que la música pudiera llegar a través también de ellos. Y ahí se formaron 2 estudiantes que están en distintas orquestas grandísimas allá, una violinista, ¿verdad? Llevamos una violinista y creo que un tenor era el chico. Pero eran de barrios de acá que estudiaban en el conservatorio. Hay una chica que estudiaba actuación también y en estos momentos ella es actriz allá en Colombia y da clase y todo y le va muy bien. Entonces ahí tenemos un Ministerio de Cultura. Lo que tú haces es actuación. Imagínate, tú requieres saber de música, saber de canto, saber de movimiento escénico, saber de actuación. Yo estudié teatro infantil hace un montón de tiempo. Imagínate. Sí, señores, y yo le pregunto a ustedes, ¿se podría tener un mejor ministro de Cultura que uno que sabe lo que iría a hacer? A mí no me y ya eso estoy yo diciendo, para que él no está pensando en eso. No. Pero yo lo que digo es, está bien, un gestor y todo, pero cuando tú tienes algo que tenga el alma y la pasión de la cosa, habría que pensarlo. Eso yo es mi vena de consultora que sale para afuera. ¿Qué mano cuenta de Enrique? ¡Ay, quiero saberlo todo! Bueno, me gustaría hablar de mis estudios de ciencias políticas. Dale, me interesa. Los estudié con tanta pasión. Vámonos, ¿quiere otro video? ¿Quiere que pongamos otro video? Bueno, para pasar después entonces a los ciencias políticas. Después entramos a la ciencia política, terminamos como así, cerramos para que la gente, y ya hay mucha gente conectada, que lo encuentran maravilloso, que se disfruten también tu voz. Porque vamos a ver una gala que tuvo lugar en Hungría. En Hungría. Voy a decir todo lo que pasó para que yo llegara. Esto me encantan las historias, señores.
Señor, esto es, el orgullo, yo me lleno así de orgullo, se me infla todo cuando estos tipos de cosas pasan y me digo, ay, por Dios, un dominicano, qué especial que eres, Enrique. Para mí eres muy especial, gracias, porque cada vez que tú sales a uno de esos escenarios está cada uno de nosotros y muy bien representado. Gracias. Enrique, tu paso por la diplomacia. Mi paso, mira, yo llego a Italia. Digo, tú eres diplomático de carrera, no es tu paso, tú sigues en la diplomacia. Sí. Yo entro en la diplomacia de manera como voluntario. Te voy a explicar. Yo llego a Italia en plena Guerra Fría en 1987. No había internet, no había... Las comunicaciones eran malísimas. Yo llego sabiendo bien italiano y con un panfletico de 4 páginas. Era lo único que sabía de Italia. O sea, no había internet. Ahora tú te metes y circulas por cualquier ciudad de Italia y ves fotos y te informas. Yo llegué con visa de estudiante, pero empecé a colaborar de manera voluntaria con la embajada, porque el embajador Guido D'Alessandro, a quien yo recuerdo con mucho cariño, fue un gran mecenas de mi carrera. Igual yo, un gran embajador. Sí. Claro. Pues me abrió la puerta de Italia. Yo trabajaba en el consulado y a las 2 de la tarde iba a seguir mis estudios de francés, de canto y en la universidad por la noche. Entonces llegó un momento en el cual, después de 3 años trabajando como voluntario, que el embajador me necesitaba. Yo había hecho ya aquí un curso de etiqueta y protocolo, por lo tanto conocía el manejo. Claro. Sabe que en la diplomacia el protocolo es sustancia, no es forma. El que no se sabe manejar está perdido. El que no sabe comer con los cubiertos, el que no sabe dónde están las precedencias, cuándo hablar y cuándo callarse, todo eso es importante. ¿Cuál es tu lugar? Exactamente, ¿cuál es tu lugar? Eso es así. Entonces yo tenía toda esa formación que la había adquirido aquí. Pero llegaba un momento en que yo no podía ayudarlo en las cosas diplomáticas porque yo no estaba si no tienes las credenciales. Exactamente. Claro. Entonces él gestionó con el que era canciller en ese momento, don Joaquín Ricardo, con quien tengo una amistad, me honra mucho su amistad. Igual, y le propusieron, un gran respeto. Sí, le propusieron al presidente Balaguer que me nombrara. Y así empieza mi carrera diplomática. Yo estoy trabajando en el Servicio Exterior desde julio de 1987, nombrado formalmente en marzo de 1991. Y así empieza mi carrera diplomática. ¿De dónde vienen los estudios de ciencias políticas? Eso. Te voy a contar. Y me gustaría que entráramos en el detalle de cómo se prepara un examen de ciencias políticas. Yo soy desde que tenía 14 años, yo soy un amante de la historia del Imperio Romano. Y aquí pasaron, yo era muy jovencito, una serie que se llamaba Yo Claudio. Ay, no puedo olvidarla. Hecha por la BBC. Que después llega Calígula. Sí, llega hecha por la BBC, claro, muy bien. Me la vi entera. Excelente. Me la vi. Eso me despertó una pasión por la historia romana y yo empecé a leer Suetonio, Séneca, todos esos clásicos romanos. Pero ¿sabe cómo se aprende? Sí. Por Dios. Entonces, conocí a un erudito de historia romana que se había dedicado hasta el día de hoy. Esa ha sido su lectura, él sabe de eso. Okay. Y entonces cada vez que nos juntábamos en cena, nos pasábamos 3 horas hablando de historia romana y yo le dije, mira, yo quiero proponerte una cosa. Que hagamos, que tú me des un curso privado, porque es un erudito, toda la pared de su casa está llena de libros de historia romana. Yo quiero que, pero pagado, un compromiso serio. Era un compromiso serio. Con responsabilidad. Y lo hicimos 6 meses, 6 horas a la semana. 3 horas los martes y 3 horas los jueves. Él venía a mi casa, ¿verdad? Empezábamos a hablar desde los inicios de Roma, y yo empezando a preguntarle, era una cosa privada. A los 6 meses ya yo tenía una panorámica de todas las... Y él me dice, pero Enrique, pero tú vives leyendo, yo cada vez que vengo aquí tú estás leyendo de esto, ¿por qué tú no vas y te sacas un título? Wow. Y mira, ¡ping!, me prendió un bombillo que estaba apagado. Y yo agarré
y fui a la Sapienza. ¿Por qué tú no te sacas un título en ciencias políticas? Porque tú vives leyendo de política internacional, de biografía, de historia, de análisis económico. Fui a la Sapienza y cuando me dieron el pensum, que en italiano se llama l'ordine degli studi, exacto, cuando yo vi todas esas materias, te apasionaste. yo me enamoré. ¡Qué locura! Me enamoré, yo dije, yo quiero aprender. Esto es lo mío. Esto es lo mío, yo quiero aprender esto. Y me inscribí. Naturalmente, el sistema de exámenes en Italia es muy diferente, porque son exámenes orales. Hay que estudiar locamente. No, y para que tú veas la cosa, los italianos le tienen miedo al escrito. Nosotros todo lo hacemos escrito. Todo lo hacemos Además, escrito. el escrito te da el chance de tú responder la primera pregunta, la tercera, después la segunda te acuerdas. En el oral elegibilidad. En el oral no, en el oral eso tú hizo te tienes facto. que leer, sí, te tienes que leer 3 manuales de 1500 páginas Dios y te mío. hacen una pregunta que es más ropa de cualquiera de los temas que están tratados ahí. Para mí es más difícil, sin embargo, para los italianos, como son los cuaces de naturaleza, pues se le hace más fácil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se prepara un examen de ciencia política? ¿O cómo lo preparaba yo? ¿Cómo lo preparo yo? Por lo menos yo. Primero, yo no estudié tomando apuntes, porque muchos estudiantes van y toman apuntes. Cátedra, sí. Y saben dónde el profesor se concentra y le cogen la seña al profesor. Yo compraba mis manuales. De los temas importantes. Sí, yo compraba mis manuales, porque yo digo, esto es parte de mi biblioteca un mañana. Claro. Entonces son 4 tipos de lecturas. La primera lectura es la más lenta. ¿Por qué? Porque tú de cada página vas subrayando los párrafos. Ah, tú eres de lo que subraya, Sí, igual yo que subrayo, yo. yo Yo subrayo. los libros conmigo, Sí. que nadie piense, son míos y se Sí, quedan sí, sí, conmigo. sí, sí, sí. Y el que lo herede va a tener mis comentarios y mis cosas. La primera lectura se subraya en verde los párrafos importantes de cada página. Esa toma tiempo. La segunda lectura, yo subrayo en negro las líneas de cada párrafo relevante. Esa toma menos tiempo. La tercera lectura, o sea, después que tú lo terminas, tú vuelves para atrás otra vez. Entonces subrayas en rojo las palabras claves de cada línea que tú has subrayado. Y la cuarta lectura ya, tú prácticamente te lees un manual de 1500 páginas en 3 días. Porque tú agarras y son 8 palabras, y ya tú sabes Las de qué palabras trata. claves. Sí. Como tú haces con el libro, cuando tú haces un libro, dejas la palabra clave para que la gente ya tenga Claro. el resumen prácticamente del libro y entienda de qué tú vas a hablar en el libro. ¿Y cuál era mi Hay que saber frustración? tu día para eso. Sí. Déjame decirte, Enrique, metodología Sí. de estudio. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi frustración era que yo me pasaba 4 meses preparando un examen, ¿verdad? Y llevaba mis manuales con todos los papeles metidos ahí, sí, para que el profesor viera. Sí, exactamente. De que Porque yo muchas estudié. y lo hice, empecé a hacerlo porque habían profesores que veían que uno había estudiado y hacían preguntas que estaban fuera de los manuales. Entonces yo decía, yo me he leído los manuales, ¿me puede indicar en cuál de esos manuales está? Porque yo no recuerdo haberlo leído. Ay, mamá. Entonces Tú sabes que a mí me pasó así con la tesis, me hicieron una pregunta fuera del tema de tesis. Imagínate. Eso me quitó el magna cum laude. Imagínate, claro. Pero yo estaba preparado ya, iba con mis manuales. Hasta eso es malo, está demasiado preparado. Sí. No, y mi frustración era que me pasaba 4 meses y Y el medio. examen de tesis, eso es duro allá. Bueno, pero déjame decirte una cosa. Mi asesor de tesis, el relatore, como se dice, el relatore de tesis, Sí. me dijo algo que me tranquilizó. Enrique, tranquilízate, nadie va a saber más que tú de lo que tú has escrito. Y ya con eso yo entré a mi aula y di mi tesis fue la política exterior de la República Dominicana durante la presidencia Roosevelt, 1933-1945. Me leí un montón de libros de historia dominicana, muy interesante, fue enriquecedor. Pero para cuando mí. tienes el periodo ya determinado, eso es maravilloso. Claro. Porque ya tú sabes que de aquí a aquí. ¿No? Y mucha bibliografía de aquí, muchos libros. Claro. Y así se prepara un examen de ciencias políticas, ¿sabes? Cuando yo terminé,
Pues fue una gran satisfacción, porque, ¿sabes? Es importante conocer el mundo. Algo que me torturaba intelectualmente cuando yo llegué a Italia. ¿Por qué el mundo está dividido en dos bloques? ¿Cómo hemos llegado aquí? Sí. ¿Qué ha pasado? Tú estamos hablando de esos años, ahora se ha agudizado mucho sí, eso. Claro, ahora estamos en otro periodo. En locura total. Claro, claro. Sabes, Enrique, que la gente piensa, hemos hablado de la cultura donde eres un grande, me encanta, de la diplomacia también, has hecho diplomacia en países importantísimos y has jugado tu rol. La gente cuando tú dices, yo soy politólogo, tú tienes un doctorado de la Sapienza, donde ahí estaban los grandes de la política. Entonces, la política tiene la ideología, la filosofía, todo tiene la pureza de la política. Exacto. Estás viviendo también estos tiempos, aprendiste allá en la cuna, porque podríamos decir que es la gran cuna, porque el Imperio Romano fue el mundo que dominó y de ahí salen los grandes. Entonces tú ves todo esto, aprendes todo esto y lo que estamos viviendo ahora. Nunca te dedicaste a la política, simplemente tuviste tu doctorado para conocimiento personal y lógicamente. Sobre todo para hacer un trabajo diplomático. Que es importantísimo, sí. Porque la gente cree que el que es politólogo tiene que entrarse a la política. Señores, no es así, ¿eh? Una cosa es hacer un análisis y otra cosa es hacer política. Y una cosa es hacer un análisis desapasionado, porque mucha gente cree que porque tú haces un análisis y ves que las cosas van por ahí, eso es lo que tú quieres. No, eso es lo que tú estás viendo por dónde va el asunto. Claro. Que no es lo mismo. Y como consultor político, yo me imagino que algo indispensable para tú poder hacerle de consultor político a alguien es la humildad, que has dado en el que clavo. Esté abierto a oír, porque el que te está haciendo de consultor político tiene que decirte las cosas él tiene que decir las cosas que el candidato tiene que oír, no las que él quiere oír. ¿Ves? Y muchas veces meterte en aspectos personales como su vestidura, su vestimenta, su higiene. Son cosas. Yo analicé. Todo cuenta. Analicé ahora, hace un mes y pico, varios debates, porque entre el máster que estoy terminando en comunicación política, nos ponen a analizar. Y seguro que te dieron el debate de los debates, Nixon. Claro. No, y tú ves personas que proyectan una imagen de inseguridad, están despeinados, la camisa toda vuelta a un desastre, mal afeitados, se mueven en continuación, miran para abajo, miran para arriba, todo eso influye. Y el debate de los debates, que fue el primero, Nixon y Kennedy estaba muy sentado, muy tranquilo, y Nixon estaba convaleciente, no quiso que lo maquillaran, que le apagaran la luz porque lo hacía sudar. Y si tú te pones a ver, mira, te voy a hacer dos poses. Kennedy estaba así y hablaba muy, muy tranquilamente y estaba maquilladito, peinadito. Nixon estaba sentado así, mira, así. Y cada vez que Kennedy hablaba... Sudando. Así, no, y hacía así, miraba a Kennedy. Encorvado, eso es posición de sumisión. Claro. No de liderazgo. Señores, ustedes están oyendo, el cuerpo comunica, el lenguaje corporal. El 90% de nuestra comunicación es no verbal. Exacto. Eso es increíble. Además, el canal, muchas gentes lo vieron en la televisión y los que lo vieron en la radio. Ahí también vimos cómo eso influye, la imagen. La elección fue tan cerrada porque en ese momento, entre radio y televisión, no había una gran diferencia. El que oyó el debate entre Nixon y Kennedy por la radio dio ganador a Nixon, el que lo oyó por la radio, porque los argumentos de Nixon eran más contundentes. Claro. Pero el que vio el debate por televisión dio ganador a Kennedy, porque tenía mejor imagen y mejor manejo de su lenguaje corporal.
La influencia de ambas vimos ahí. Señores, esto es 1 hora. Ay, por Dios. Ay, vamos cerrando. Me dice el productor que vamos cerrando. Hemos hecho un viaje por la cultura, por la diplomacia, por la política, por estas anécdotas increíbles de sus vivencias en Roma, cómo ha cantado en República Dominicana y sobre todo en República Dominicana, cómo ha llevado la cultura a esos barrios y los descubrimientos que has hecho. ¿Qué tenemos de Enrique para lo que tenemos ahí, para el cierre? Bueno, ¿qué hay contigo? ¿Cuáles son los planes? Tú sabes que en eso te voy a decir, como decía don Vito Corleone, yo soy un poco supersticioso. Yo las cosas no las digo hasta que no se den. Hasta que no estés listo. Pero vienen planes por ahí. He tenido buenas reuniones con el querido hermano José Antonio Molina, el director de la Sinfónica, y tenemos proyectos. Vamos a ver en qué desembocan. Señores, yo me comprometo a seguirle diciendo a Enrique que él tiene que llevar esta grandeza de él a cada uno de los dominicanos para que ustedes lo conozcan, porque créeme, eso subsana el alma, eso te da identidad. Aprenderse todas esas historias que hay en sus cantos es una maravilla. Mira, aquí tengo 10, 15 personas que querían hacer preguntas, vas a tener que volver, eso es seguro. Mira el gran interés que hay en el mundo. Ahí saludos a Ana María Josefina de Montecristi, oye, de Montecristi, de Asua, gracias por ustedes estar conectados con nosotros de aquí de la capital de Santo Domingo Oeste. Lluveres también, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es tu gente, saluda a tu gente. Gracias, y casi todos piden de poderte ver. Gracias. Oye, eso me gustaría, ahí hay algo más con que cerrar para que la gente se dilecte y que él lo presente. Póngale ahí, por favor, póngale quizá algo. Poner entero la dona inmóvil. Sí, póngale un poquito más de la dona inmóvil, por favor, señor productor. ¿Qué le dejas a tu público de Enrique? Una sugerencia. Hay una frase muy buena de la memoria del emperador Adriano que dice, cada persona tiene su virtud o su talento. El problema surge cuando nosotros queremos desarrollar las virtudes que no tenemos. ¿Ok? Traten de desarrollar lo que ustedes tienen. A mí Dios me dio una voz de tenor, que yo no la busqué. Yo no estaba en eso. Yo descubrí que podía cantar. Y descubrí que tenía una memoria para los textos de historia y de ciencias políticas. Y yo exploté lo que tenía. Exploten ustedes lo que ustedes tienen. ¿Ok? Esa es mi sugerencia. Señores, no digo más nada porque creo que eso es suficiente. Vamos a terminar aquí con la dona inmóvil, ese pedacito. Enrique, me inclino ante ti como dominicana. Yo también. De verdad que sí, mi estima, mi gran satisfacción y mi orgullo de poderte tener dentro de mis amigos. Ay, gracias. Igual para mí. Señores, ahí les dejo un poquito. Sigan comunicándose con nosotros por nuestras redes, que le vamos a hacer llegar sus mensajes. La política no es estrategia.